Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a Arturo Leite, José Luis Pardo, a nuestra moderadora y a todos los asistentes. Bienvenidos al Centro de Cultura de la Fundación Sa Nostra, donde presentamos hoy la segundo ciclo, segunda temporada de Sa Nostra Conversa. Un programa organizado por 3 serveis culturals y que ponemos en marcha gracias al convenio que tenemos firmado con CaixaBank. Es un proyecto que bautizamos hace un año con el título de Sa Nostra Conversa y que pretende aportar nuestro granito de arena en la tarea de ampliar nuestra capacidad de relacionarnos de una manera constructiva, colaborativa y desde la concordia. Os voy a contar una breve historia que viene a cuento. Es algo personal. En mi etapa previa a la universidad tuve un profesor de filosofía fenomenal, de aquellos que recuerdas toda la vida. Era el hermano Venancio, porque era en La Salle, y Venancio Mayo Álvarez. Recuerdo que, siendo hermano de La Salle, era muy peculiar, porque nos decía que había tantos motivos para creer en Dios como para no creer. Y esto chocaba mucho, ¿no? Viniendo de quién venía. Este hombre realmente nos hacía razonar y nos hizo muy fácil la asignatura. Y yo le considero el mejor profesor que he tenido. Acabada aquella etapa, no nos volvemos a ver hasta pasados 30 años. Hace más o menos unos 4 años que nos encontramos de casualidad paseando y me alegré muchísimo de verle y conversamos, compartimos planes, ideas. Él había superado un cáncer y estaba recuperándose en ese momento. Compartimos el número de teléfono y quedamos que volveríamos a hablar. En ese momento no tenía todavía un proyecto concreto. Pero hace 2 años volvimos a encontrarnos de nuevo y yo le conté el proyecto que tenía, que era precisamente un debate similar a lo que yo recordaba de la clave, en concepto, no en número y en presupuesto, pero le propuse que él participara también, que se incorporara al equipo. A él le gustó mucho la idea, pero me dijo que por la edad que tenía y porque estaba recuperándose de algo gordo que había tenido, pues no se veía con fuerza para según qué, pero que sí participaría en algún debate. Estaba ilusionado en ello, ¿no? Y así quedamos. No volví a verle y cuando quise llamarle había perdido el número. En un cambio de esos de teléfono lo perdí. Es el número de teléfono que más mal me ha sabido perder. Yo guardaba la esperanza de al menos, porque ya se hizo la primera serie de conversa y ahí ya no conté con él. Y lo hicimos, fue un éxito relativo, pero guardaba la esperanza de encontrarlo para la segunda, ¿no? Y cuando estábamos decidiendo los temas, no había conseguido encontrarlo. Yo hice una batida por toda la zona donde yo sabía que él vivía y no hubo manera, ¿no? Y el 8 de marzo salió su esquela en el periódico. Entonces me supo fatal porque realmente todavía estaba vivo por haber participado en la primera y quería dedicarle estas conversas a Venancio Mayo Álvarez, un profesor de filosofía, pero al mismo tiempo la persona que de alguna forma me inspiró, o la inspiración surgió de alguna manera de nuestras conversaciones. Así que su espíritu está también ahí, ¿no? Les agradezco poder compartir con ustedes este homenaje. Gracias. Y sin más dilación, le paso la palabra a Marta. Bueno, muchas gracias. Moderadora, presentadora y me ha emocionado periodista. mucho tu historia. Bueno.
Queremos invitarles a pensar, por supuesto, también a compartir sus dudas. Ustedes ya saben que este es un debate abierto. En una segunda parte daremos paso a esas cuestiones que van a fomentar el intercambio de opiniones en torno a temas trascendentales para todos nosotros y los que, ya lo saben, no siempre nos hallamos en el consenso, ¿no? Y menos mal, como decía el señor Pardo, es que si no sería un auténtico aburrimiento. Los retos, peligros de la democracia, la mitología de la libertad y las verdades van a ser las tres grandes cuestiones que les proponemos para esta segunda edición del ciclo. Temas que procuraremos abordar de un modo enriquecedor, en lo posible, cercanos a la actualidad. Hoy vamos a hablar de democracia. Un sistema de gobierno que nace en Atenas, aunque bueno, bajo unas premisas sabemos distintas de las que hoy entendemos cuando empleamos el término, parece representar en cualquier caso un estadio jamás concluido que avanza o retrocede constantemente influido por los acontecimientos históricos. Nuestros invitados nos ayudarán a entender un poco mejor el porqué o tal vez nos van a ayudar a tener y a generar muchas más dudas, ¿no? Tenemos la enorme suerte de contar hoy con dos filósofos de una grandísima talla. Es maravilloso que hayan querido participar hoy y estoy segurísima de que va a ser muy enriquecedor escuchar a ambos. José Luis Pardo, filósofo y ensayista, catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, es autor de una extensa bibliografía y es también muy relevante su trabajo como traductor de obras de filosofía contemporánea. Destaca su labor de difusión en español del pensamiento de Gilles Deleuze. En 2005 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo por su obra La regla del juego. En 2016 fue galardonado con el Premio Anagrama de Ensayo con Estudios del malestar, políticas de la austeridad en las sociedades contemporáneas. Es colaborador también habitual en revistas especializadas y publica de forma asidua artículos de opinión en El País. Señor Pardo, bienvenido. Muchísimas gracias. Arturo Leite, catedrático de Filosofía, me lo va a permitir, de la Universidad de Vigo. Él está riéndose, ahora nos explicará por qué. Experto en idealismo alemán, ha publicado numerosos trabajos y también ha desarrollado una interesante labor editorial desde el sello La Oficina. Además, ha traducido a diversos autores alemanes, contribuyendo de forma significativa a la difusión de estas obras en España. Es considerado el filósofo español que mejor nos ha acercado a la obra de Heidegger. Señor Leite, bienvenido. También muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. A las puertas de unas elecciones autonómicas y municipales, que algunos yo creo que casi están empeñados en convertir como en la primera vuelta de las elecciones generales, que ya vendrán ya, nos preguntamos por el estado de salud de la democracia en España. Conocemos algunos estudios. The Economist, por ejemplo, considera la democracia española una democracia defectuosa. Dicen que el motivo es principalmente ese bloqueo que existe con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hay otros estudios, ¿no? Por ejemplo, el Observatorio Mesías de Calidad Institucional, que evalúa también una serie de variables a partir de unos datos objetivos, ha concluido que el prestigio de la democracia española se ha deteriorado de forma notable en los últimos 15 años. Y eso que, a pesar de todo ello, dice que en la última legislatura ha sido un periodo de una cierta estabilidad. No sé si están ustedes de acuerdo con estas afirmaciones. ¿Está nuestra democracia realmente en sus horas más bajas? ¿El declive viene de lejos? Empecemos, por ejemplo, con el señor Leite, aunque es una pregunta para ambos, o con el señor Pardo. ¿Sí? Si me permites, Marta, voy a hacer primero una observación de contexto. Es que yo estaba un poco asustado cuando recibí el cartel de esta sesión, porque el cartel decía abría paréntesis, retos, se cerraba paréntesis y luego ponía peligrosos de la democracia. Y luego había una foto del profesor Leite y otra mía. Como los paréntesis no los suele leer uno, pues claro, decía, los peligrosos de la democracia. Y teníamos un aspecto desafiante el profesor Leite y yo, que no era realmente nuestra pretensión. Y esta mañana, cuando me he cogido un taxi en el aeropuerto y he visto que había como 14 motoristas de la Policía Nacional, digo, bueno, ya está. O sea, y hombre, quiero decir que es verdad que hay filosofías que son peligrosas para la democracia, pero bueno,
en general, los filósofos, no sé el profesor Leite, pero yo desde luego no tengo ninguna influencia política y por lo tanto no se convierten nuestras chifladuras en normas de convivencia así como así. O sea, lo digo para tranquilizar, que la democracia por nuestra parte puede estar tranquila, ¿no? Nosotros no somos un peligro, por lo menos grave, ¿no? Y en cuanto a la pregunta, pues claro, en fin, el término democracia es muy ambiguo. Efectivamente, es un invento ateniense, pero la democracia ateniense es un régimen político en el cual la mayoría de nosotros seguramente no resistiríamos ni siquiera media hora, ¿no? Y no digo que eso sea bueno o malo, pero es así. Después también había, yéndonos a otro ejemplo muy lejano de Atenas, pues algunos hemos vivido algunos años en una democracia que se llamaba orgánica, pero democracia. La forma política del Estado chino es la democracia popular, ¿no? Bueno, quiero decir que es una cosa un poco ambigua. Supongo que la democracia de la que hablamos, sobre todo, pues es esta democracia, digamos, parlamentaria, liberal, representativa, como la queríamos llamar, en la que más o menos nos reconocemos pues, unos cuantos, los europeos de hoy, desde luego, y no sé si muchos otros, ¿no? Y esto ya, el no sé si muchos otros, pues ya en sí me parece un reto, un desafío, un peligro, yo diría, de los peligros externos o globales, ¿no?, que tiene la democracia, ¿no? Y es que efectivamente en esas clasificaciones que hacen los expertos, el índice de democracia, el de Economist, por ejemplo, no es que a mí me parezca una cosa maravillosa ese tipo de índices, pero bueno, si uno observa el asunto, se da cuenta que efectivamente lo que se podría llamar democracia plena, aunque España ocupe un lugar un poquito bajo en esa clasificación, pues se restringe a un número muy limitado de países de nuestro planeta. Después empiezan a aparecer esas democracias deficientes, que son muchas más. A continuación vienen los llamados regímenes híbridos, que, en fin, que se supone que tienen algo de democracia, pero también algo de autocracia. Después hay muchísimos más regímenes autoritarios y finalmente pues hay unos cuantos que todavía no están clasificados porque ni siquiera son estados propiamente soberanos, ¿no? Entonces, quiero decir que la democracia más o menos sólida pues hoy en día es casi una situación de excepción en nuestro mundo. Y eso mismo, como digo, genera un desafío al que se enfrentan esas democracias más o menos plenas, en las que nos ha tocado la suerte buena, creo yo, de vivir, pues que consiste en cómo gestionar esa desigualdad global, cómo gestionar ese desequilibrio, que no solamente es un desequilibrio militar o económico, sino también un desequilibrio político, ¿no? Decía hace ya unos cuantos años Ulrich Beck que en fin, durante décadas hemos estado pensando, casi desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que el porvenir del mundo era la extensión, la ampliación de la democracia representativa, en fin, a todos los países, ¿no? Y que eso podía tardar más o menos, pero llegaría. Mientras que, decía Ulrich Beck, ahora estamos empezando a pensar que podría ocurrir al revés, es decir, que nuestras llamadas democracias plenas pudieran empezar a convertirse en democracias deficientes, quizá en regímenes híbridos y finalmente en regímenes autoritarios, y que eso, en fin, había dejado de ser una hipótesis simplemente cinematográfica, sino que era una posibilidad real, ¿no? Y bueno, pues en fin, la situación que vivimos actualmente en Ucrania pues es una prueba de hasta qué punto esto es un asunto peligroso, ¿no? Efectivamente,
ese desequilibrio que como usted decía, parafraseando a Houellebecq, puede hacer que sea justo todo lo contrario de lo que pensábamos que iba a pasar. Evolución. Bueno, en relación con nuestra participación aquí, me encanta estar entre tanto público y estar en compañía de José Luis, que verdaderamente es alguien muy entendido en estas cuestiones, porque se ha dedicado temáticamente a su estudio. Me considero más, si quieren, alguien que piensa de manera menos, vamos a decirlo así, científica la cuestión, pero que puede reflexionar y aportar sobre ese título tan inquietante. De alguna manera, lo de los paréntesis, pues lo había percibido yo exactamente igual que José Luis. Pero atendiendo a tu pregunta sobre espalda, me encantaría que nos quedáramos por lo menos en lo de democracia defectuosa. O sea, que no baje de ahí. Porque, claro, yo también soy defectuoso y no me considero tan malo. Que por lo menos nos quedemos en esa posición. Porque, por otra parte, habría que reconocer una cosa fundamental. No creo que nadie, no nosotros, que tenemos una vida bien limitada, sino los que nos sigan, más si se cumple la eventualidad que se acaba de decir, no creo que vaya a existir nunca una democracia no defectuosa. Yo creo más bien que la democracia, y eso no es malo, tiene un perfil imperfecto, justamente porque la democracia es un ideal, porque la democracia es un concepto. Es un concepto que no contiene él mismo la ley de su desarrollo, de su realización. Y en esa medida se puede entender muchas cosas por él. Si le preguntamos a alguien en México qué entiende por democracia, si se lo preguntamos en los Estados Unidos o si se lo preguntamos en Europa, las respuestas no, pero las percepciones de lo que entiendan bajo el término democracia serán muy distintas. La democracia, como concepto, tiene este problema, que al ser un concepto formal, su realización es siempre desigual y además, digamos, se realiza en hechos, en situaciones que difieren enormemente, difieren hasta la caricatura, al punto de que como ya ha anticipado José Luis, pues se pueda llamar democracia a regímenes que de ninguna manera, desde el punto de vista del concepto formal, pues cumplan las condiciones. De todas maneras, como queremos preservar la palabra, el término, pues les ponemos determinaciones, calificativos, ¿no? Algunos verdaderamente cómicos, como el de democracia orgánica, porque justamente lo de orgánico anula lo de democracia, lo del que es el propio sentido, ¿no? Eso por una parte. O sea, yo no creo que tengamos que estar descontentos porque sea defectuosa, no me refiero a España ahora, porque sea defectuosa. En todo caso, podríamos decir, sí estoy descontento porque conocí un periodo en el que no lo era tanto. Conocí un periodo en el que realmente esa concepción o ese sistema o ese concepto formal había llegado a realizarse de un modo más satisfactorio. No entremos por ahora en eso. Pero no creo que tengamos que, sorprendernos ni además fustigarnos porque sea imperfecta o defectuosa. Lo será siempre. Y ojalá lo sea siempre. La cuestión es que justamente puede convertirse en que deje de ser defectuosa porque deje de haber democracia. Eso por una parte. Por otra, me gustaría, y esto es algo que me parece fundamental entender, redundo en algo que ha dicho, es lo malo de hablar después, José Luis. La democracia es un fenómeno extraordinario. Es un fenómeno que aquí, en donde la vivimos, voy más allá, donde la disfrutamos, incluso en las peores condiciones y bajo las peores condiciones, sigue siendo excepcional. Y desde luego, el problema está en que los ciudadanos que vivimos en democracias, sobre todo los más jóvenes, sobreentienden que esto es así, que hay algo así como una democracia que viene desde siempre y que viviremos siempre así, cuando más bien considero que es una realidad o un hecho
muy vulnerable, que en cualquier momento puede perder pie, derrumbarse y llevarse por delante tradiciones seculares de formación. Todos sabemos que un edificio tarda mucho en construirse, pero que apenas unos segundos de dinamita lo echan abajo. Yo creo que los ciudadanos estamos, por así decirlo, en general, y hablo en plural y en primera persona del plural, no tengo ningún problema, demasiado satisfechos, cuando en realidad deberíamos dejar de sobreentender que la democracia es algo que nos cae del cielo y deberíamos realmente velar y cuidar más. Por supuesto, en donde nos toca, que es nuestro país, y desde luego, teniendo en cuenta una cuestión y un dato y termino, de los 200 países aproximadamente que componen las Naciones Unidas, estados soberanos, perdón, que componen las Naciones Unidas, apenas en el régimen de, vamos a ver, superior, que siempre será defectuoso, podríamos contar aproximadamente 30-35. En este sentido, sinceramente, creo que el fenómeno es excepcional, que es una tradición que tenemos la suerte de haberla heredado y que confiemos en que no la destrocemos. No hemos contestado a tu pregunta de lo de España, creo. Pero... Bueno, pero vamos a ir yendo, porque yo soy tozuda. Es vulnerable, es una excepción. Hubo, ha dicho el señor Leite, un momento en que podríamos considerar que fue un poco más satisfactoria. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué elementos están haciendo que empecemos a percibir que ya no lo es tanto? Bueno, es decir, la democracia, claro, como decía muy bien dicho Arturo, es un ideal en el sentido, vamos, ha estado Platón por aquí, habría dicho que es una idea, ¿no? Pero no en el sentido de que uno suba a un estrato celestial y se le ocurra una cosa, ¿no? Sino que hay momentos, hasta diría yo, hay días y semanas y temporadas en los cuales, cuando este régimen funciona medio bien, pues sí que nos parece que casi que las leyes están hechas como si todos los ciudadanos hubieran dado su consentimiento y las considerasen suyas, etcétera, y que ese ideal, no digamos se cumple, porque los ideales nunca se pueden cumplir del todo, pero sí que por lo menos nos permite imaginar, ¿no?, ese ideal. Incluso cuando funciona muy mal, la percepción de que funciona mal todavía es un residuo de que tenemos una idea de que debería y podría funcionar mejor, ¿no? Otra cosa es si hacemos lo suficiente y lo que nos toca para que eso ocurra, ¿no? En realidad, este es un régimen que la democracia, es decir, siempre ha tenido enemigos. Enemigos no lo digo tampoco en un sentido muy peyorativo. Siempre ha habido gente que ha desconfiado de la democracia, ¿no? Y que le ha parecido un poco un régimen sospechoso, ¿no? Y que, en fin, tenía algunos defectos importantes, ¿no? O sea, siempre los que no veían con muy buenos ojos la democracia, pues a los partidarios de la democracia les hacían una pregunta de este tipo. Pero bueno, ¿vosotros de verdad estáis diciendo en serio que vais a dejar votar a toda la gente? ¿Que cualquiera va a poder votar y que cualquiera va a poder decidir los destinos de este pueblo? Claro, y eso, evidentemente, claro, los partidarios de la democracia, entre los que me incluyo, pues responderíamos sí, por supuesto, naturalmente, que vamos a dejar votar a cualquiera. Pero eso no quita que, efectivamente, la democracia tiene un peligro interno, que es ese que subrayan sus adversarios, y que es lo que podríamos llamar, en general, la demagogia, ¿no? Que dice la Real Academia de la Lengua, que es aquella práctica política que consiste en obtener los favores del pueblo a base de halagarle, ¿no?
Y claro, eso es una posibilidad real de la democracia. Ahora, en fin, a eso lo llamamos populismo, que estoy de acuerdo que es un término, en fin, un poco desagradable porque puede significar una cosa y 25 cosas contrarias. Pero bueno, digamos, lo llamamos así porque algunos incluso se han puesto esta etiqueta con orgullo, ¿no? Que es como decir, bueno, en realidad la demagogia no está tan mal, ¿no? Como un instrumento para llegar al poder, pues podría ser utilizable. ¿Qué político no es un poco demagogo, sobre todo en época electoral? Y bueno, ¿cuándo no es época electoral ahora, no? Sí, pero esto es un poco como, en el caso del periodismo, el sensacionalismo. Claro, ¿qué periódico no ha sido un poquito sensacionalista ese día que quería ganar lectores a la competencia y bueno, ha publicado una foto o un titular un poquito amarillo? Pues sí, todos. Pero una cosa es eso y otra cosa es aceptar que el periodismo no sea más que sensacionalismo, ¿no? Y que en todo caso pues, habría que distinguir entre un sensacionalismo bueno y un sensacionalismo malo, o entre una demagogia buena y una demagogia mala, que eso me recuerda mucho a cuando en otros tiempos se distinguía entre un totalitarismo bueno y un totalitarismo malo, ¿no? Claro, los que fueron, como les decía algunos, víctimas primero de Stalin y después de Hitler, pues y pasaron del Gulag al Lager sin solución de continuidad, pues ya se dieron cuenta que esa diferencia no existía, ¿no? Es decir, que naturalmente que yo creo que los principales peligros internos de la democracia proceden de ese problema, de esa posibilidad de la demagogia que siempre está ahí. Pero a lo que tenemos que decir un poco, como decía Churchill, que desde luego en ese sentido la democracia es una cosa pésima, pero todos los demás regímenes políticos son peores. Con permiso de todas las demás, ¿verdad? Ha dicho usted una cosa interesante para poder seguir tirando de ese hilo. Si hacemos lo suficiente para que funcione bien. O sea, nosotros tenemos que hacer cosas, los que votamos, no solo en ese momento en que tomamos esa decisión, sino que entiendo también en el durante. Por supuesto. Yo creo que el concepto de ciudadano solo se sostiene si es un concepto no a régimen parcial y menos puntual, sino permanente. Es decir, el ciudadano es el que justamente sostiene la democracia. No son los representantes de los ciudadanos, son los ciudadanos. Fíjate que estoy diciendo ciudadanos y no el pueblo. Ya que ha salido la palabra pueblo y vinculada a populismo, me gustaría hacer una distinción que, por supuesto, no tienen por qué compartir, pero creo que puede ser enriquecedora, ¿no? Voy a decirlo de una manera, por así decirlo, un poco brutal. Me pregunto si la democracia tiene que ver con el pueblo. El pueblo es un concepto demasiado vago, demasiado difuso, demasiado etéreo y demasiado identitario. El pueblo, es mi pueblo, es el pueblo este, el pueblo otro. Es un concepto, para mí, peligroso del momento en que se identifica con el de democracia. A pesar de todo, la palabra democracia, como bien saben, evidentemente pues remite al término demos, pueblo griego, y no voy a entrar ahora en esa cuestión. Me pregunto, ¿y cuál es la gran diferencia? Bueno, pues que el pueblo, como concepto, pues es un concepto, digamos, que más o menos podríamos decir empírico, sensible, remite a hechos concretos, mientras que el concepto de democracia no. Yo creo que podríamos hablar de pueblo y por lo tanto de ciudadanos, más que de pueblo, de ciudadanos, cuando realmente hubiéramos aceptado como presupuesto que lo primero es la democracia. Después viene en qué medida, a partir de la mejor realización que tengamos que se pueda hacer de ese concepto, podamos articular, en todo caso, pues una noción de pueblo que funcionaría en ese caso más como ese conjunto de ciudadanos, que son los que realmente tienen la soberanía. Tienen la soberanía unos ciudadanos que, y aquí creo que todos deberíamos culparnos, a lo mejor culparnos, no insisto en el sentido de fustigarnos con un látigo, pero sin reconocer cierto defecto nuestro, y es que el de esa queja
a nuestros políticos, a nuestros representantes, en definitiva, pues no sé si, bueno, yo creo que muchas veces más que merecida, algunas veces merecidísima, en definitiva es una crítica a nosotros también, que tenemos una tendencia a delegar. Tenemos una tendencia a delegar, a que tomen las decisiones por nosotros, a no informarnos de una manera adecuada, de manera que la demagogia a la que se refiere José Luis tiene caldo de cultivo, porque si realmente el ciudadano no está informado y realmente atiende a consignas, por así decirlo, que vienen más de ese sentimiento de pueblo, ese sentimiento de que pertenezco a esto, pertenezco a otro. Usted, antes que pertenecer a esto o a lo otro, lo que tiene es que ser demócrata. Y ser demócrata significa que tiene que compartir una serie de un sentido de libertad y un sentido de derechos que son absolutamente iguales para todos. Son los derechos a partir de los cuales se puede articular la ley. Sí, contestando brevemente o más brevemente a tu pregunta, creo que son los ciudadanos los que tienen el defecto o un defecto que es esa tendencia a delegar y a dejar en manos de los representantes que han elegido de una manera más o menos automática o regular sin haber revisado propiamente, pues que a lo mejor resulta que si, por ejemplo, el buen ciudadano informado, evidentemente estoy presuponiendo esto es un problema de la democracia, una cultura, y estoy presuponiendo un acceso a los medios y a medios y a informaciones fidedignas, por eso es tan problemática la formación de esa ciudadanía. Bueno, pues yo creo que si atendiéramos a eso y estuviéramos más informados, a lo mejor llegaríamos a la conclusión de que realmente no se nos están proponiendo programas, sino adhesiones. Esa sería precisamente la siguiente pregunta, hablando de esas consignas que alimentan esa demagogia y que nos lo están poniendo cada vez más difícil. ¿Qué hacemos? Sí, bueno, claro, es absolutamente cierto que es un ejercicio de cinismo, pues quejarse de lo malos que son unos políticos a los que nosotros hemos elegido, ¿no? Porque claro, si viviéramos en un régimen dictatorial, etcétera, pues podríamos quizás quejarnos más, aunque fuera más peligroso. Pero cuando los elegimos nosotros, pues es un poco, en fin, perverso, ¿no? Por otra parte, perdóname, pero no puedo dejar de seguir el hilo de las cosas que ha dicho Arturo. Cuando se discutía en España hace unos cuantos años en el Parlamento aquel llamado Plan Ibarretxe, pues yo tuve ocasión de oírle a un político español ya fallecido una frase que seguramente no es suya, pero en fin, que la conservo como oro en paño, ¿no? Que decía, bueno, el pueblo no es una cosa que está ahí, es una reunión de gente que se junta en una plaza, etcétera. No, el pueblo no precede a la Constitución, nace de ella. Claro, es solamente cuando hay Constitución cuando se constituye el pueblo como el conjunto de los ciudadanos, ¿no? Claro, la ciudadanía exige un ejercicio responsable que no se puede efectivamente, es decir, que requiere, para empezar, un régimen de opinión pública, un régimen de libertad de expresión, que es un poco el oxígeno sin el cual es imposible respirar en un régimen político. Claro, pues no vamos a descubrir el Mediterráneo si decimos que, digamos, las instituciones que supuestamente garantizaban ese régimen de opinión pública, pues se encuentran en un estado crítico, muchas de ellas, ¿no? Y que eso es por razones tecnológicas, porque han cambiado los medios de comunicación, etcétera. Hombre, en parte, pues sí, pero no le podemos echar la culpa de todo a Cambridge Analytica, ¿no? Es decir, que
Trump no ganó las elecciones en Estados Unidos por culpa de Cambridge Analytica, es que la gente le votó. Es que los de Cambridge Analytica tampoco son una gente que nos pongan un chip en la cabeza y nos cambien las ideas, ¿no? Nosotros somos ciudadanos responsables que tenemos la obligación de cumplir, digamos, con nuestro deber de elegir a nuestros representantes, pero en fin, pensándonoslo un poco, ¿no? Entonces, que la política muchas veces se convierte en una sucesión de consignas, etcétera, etcétera. Sí, evidentemente, ni siquiera diré que las consignas están del todo mal, ¿no? Si a lo mejor pues, es una manera de resumir en un eslogan un proyecto político. Pero claro, lo que puede suceder de esa manera, cuando todo se reduce a buscar adhesiones y a sentir a una consigna, pues lo que puede suceder es que realmente estemos terminando con el régimen de libertad de expresión. Es decir, que, o por lo menos horadándolo gravemente, en el sentido de que pues el que no está de acuerdo con la consigna ya desaparece del mapa, se le cancela o ya no se le vuelve a invitar o no se le publican sus artículos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso es letal para la sociedad. Pero no digo nada, y perdónenme por arrimar el osco a mi sardina, lo que eso es letal para la filosofía. Porque es que la filosofía, a lo mejor la ciencia, digamos, se puede arreglar de otra manera, pero la filosofía sin libertad de expresión, o sea, sin libertad de impresión, no hay libertad de pensamiento, porque, claro, como decía Kant, muy bien dicho, la libertad de pensamiento no consiste en yo en mi casa, en mi fuero interno, pienso lo que me da la gana, ¿no? Uno no sabe de verdad lo que está pensando hasta que no puede expresarlo en público y ver lo que les parece a los otros, ¿no? Y cuando eso no es posible, cuando no hay un foro en donde se pueda libremente expresar la opinión, sino solamente una sucesión de consignas enfrentadas entre las que hay que elegir, como se elige una chocolatina, pues realmente, claro, el régimen de opinión pública se ve muy perjudicado. ¿Pasa entonces también eso con la libertad de expresión? ¿Hubo un momento en que también fue más satisfactorio? Sí, creo que sí, que hubo ese momento. Nosotros los que tenemos la edad que tenemos, aquí los ponentes y algunos de los presentes, o bastantes, que hemos vivido otro tipo de régimen, que podríamos reconocerlo sin duda independientemente de que en comparación esté en una escala u otra dictadura, y que hemos pasado tránsito es lo que significa, y transición es lo que significa pasado a constituir una democracia. Me parece que hemos vivido un momento en el que había una, casi diríamos, ansiedad por estar informado, una sed de no solamente de información, sino de buena información. Es un momento que yo, sin falsas nostalgias ni misticismos, pues recuerdo perfectamente, en el sentido de ese deseo y esa tendencia a buscarla por todos los caminos, por todas las vías posibles, para poder justamente articular lo que, y vuelvo en realidad a algo que ha dicho él, no tengo más remedio porque me parece tan afortunado que quiero dejarlo más asentado, buscando una constitución. A lo mejor esos años pues que van entre la muerte de Franco y la formulación de la Constitución española con todos sus defectos, tiene digamos, ese momento, ciertamente es un momento heroico, en el sentido en que los ciudadanos están buscando articular, o que sus representantes lo hagan de la mejor manera posible, una constitución sin la cual, y esta es la idea que quiero dejar remarcada, acaba de ser formulada, pero me parece esencial para, por lo menos desde el punto de vista filosófico, dejarlo muy claro, una constitución que fuera la que diera derecho a hablar de pueblo, que fuera la que diera derecho a hablar de pueblo, porque si no, entramos en una perversión tremenda, y es la de que hay un pueblo constituido y le buscamos una democracia a la medida de ese pueblo. Y la democracia no se puede hacer a la medida, no se puede hacer a la medida.
justamente lo que hay es que tratar de hacer a la medida al pueblo. Lo que hay es que tratar de hacer a la medida a los ciudadanos. Y sin ningún sentido impositivo, obviamente. La democracia aquí juega con una desventaja enorme. La desventaja es no puede imponer, como sí puede imponer la dictadura, determinadas consignas que además hemos visto que históricamente se obedecen sin rechistar. Y eso es algo tremendo. Yo creo que los aquí presentes compartirán con nosotros, bueno, conmigo y con nosotros, porque lo acaba de decir propiamente José Luis, que la democracia es realmente la única fórmula de gobierno donde se puede disentir y donde se puede no estar de acuerdo. Y donde ese no estar de acuerdo, en lugar de considerarse, en aquel momento sobre todo, algo malo y algo negativo, se considera algo positivo. Mientras que las dictaduras serían aquellos, o despotismos, serían aquellos regímenes donde cualquier disensión sería penalizada y donde, por así decirlo, el bien se impone a tortazos, cuando no a tiros. Menudo bien es ese, ¿no? Bien, tenemos la capacidad de poder disentir y nos gustaría poder disentir. El problema, como ha anticipado José Luis, es que, y esto sí que conecta con tu primera pregunta, quizá esté ligeramente en peligro la posibilidad de disentir. Desde el momento en que formular determinadas, no ya propuestas políticas, sino opiniones, empieza a ser tachado de antidemócrata, por no decir, pues eres un fascista, simplemente porque no opinas lo que opino yo, que soy el que posee esa democracia, soy el que tiene una idea cabal de la democracia. Creo que, desde luego, aquí hay un error de partida. Nadie tiene ese patrimonio porque la democracia, como dije al principio, no es un concepto que tenga un contenido que se pueda hacer a la medida ni con el tejido que uno quiera. Es absolutamente formal y, por lo tanto, nadie se puede apropiar de ella. Y llamar antidemócrata o, por no decir cosas peores, a alguien que simplemente disiente es cargarse la posibilidad misma de una conducta, de un comportamiento democrático. Sí, creo que en aquel momento, pero no estoy ahora mistificando un momento. Estoy hablando, pues esto a lo mejor es normal, del momento en el que seguramente también tenía que ver con algo que venía de mucho tiempo atrás, de una sed, de unas ganas de poder expresarse y de poder expresar las alternativas, las diferentes alternativas, sin miedo a disentir. Nos cuesta mucho entender que eso esté pasando, es que exista esa posibilidad, ese peligro respecto a la capacidad de disentir. Y sería interesante intentar entender por qué. Bueno, es que una de las cosas que hace que parece que tenemos mitificada la transición y tal, pero no es que la tengamos mitificada. Es decir, sí que la transición fue un momento muy notable del comportamiento de los políticos, como algunos renunciaron a sus símbolos más queridos en beneficio, digamos, del interés público, etcétera. Pero lo gordo y lo que hace ese periodo tan notable es que ese consenso no es solamente que existiera entre los políticos, es que existía en la sociedad. Exacto. Es que cuando fue el 23F, la gente salió a la calle a millares, con un cartel que decía democracia, constitución, ¿no? Cuando parece que la constitución era una abstracción y no digamos la democracia, ¿no? Cada vez que se producía un atentado de ETA, la gente salía a la calle, no importaba de qué partido fuera, no importaba absolutamente nada, porque se sentía que eso tocaba, digamos, los fundamentos más elementales de la convivencia, ¿no? Y que de otras cosas se podía discutir, pero que eso hacía, digamos, unirse a toda la población. Ahora mismo, pues, como tú decías, Marta, nos enfrentamos a unas elecciones primero autonómicas y municipales que ya parecen un plebiscito,
y después a unas generales, y bueno, la política ya se ha convertido, pero incluso a nivel de comentario, simplemente en un cálculo de posibilidades de victoria. Es decir, a ver si ganamos nosotros, a ver si pierden estos, o a ver si, etcétera, ¿no? En España somos un poco cainitas en ese sentido. Yo recuerdo que Felipe González, cuando dejó de ser presidente, le decían asesino, Mr. X, no sé qué. Cuando dejó de ser presidente Aznar, lo mismo, le decían Aznar, asesino. Cuando dejó de ser presidente José Luis Rodríguez Zapatero, también le llamaron asesino. Bueno, no sé, quiero decir que no hay algo de eso. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que, sea como sea, supongamos que realmente pues, estamos en un momento muy malo, crítico, que las instituciones, yo creo que es evidente, ¿no? Que están no están en su mejor momento, las grandes instituciones democráticas, cualquiera que sea el que gane las elecciones, eso no se va a arreglar si no es con el consenso del de frente, por mucha buena voluntad que tenga el que gane, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo hemos perdido ese consenso? Pues, digamos, claro, otra manera de definir lo que ahora llamamos populismo es cuando hemos perdido de vista el concepto de interés público, el concepto de la propia idea de mayoría social, y ahora consideramos que la mayoría social se consigue a base de sumar minorías. Lo malo de las minorías es que cada uno tiene sus intereses y que en cuanto se toca una chispa, pues evidentemente, la mayoría no es, o sea, como decía hace muchos años Rafael Sánchez Ferlosio, con toda razón, no hay que confundir interés público con interés del público, ¿no? Si uno pretende, a fuerza de sumar minorías, hacer una mayoría, más tarde o más temprano, eso se convertirá en un bloque de gente que se pelean unos contra otros, ¿no? Entonces, evidentemente, la única manera de que, por ejemplo, el ejercicio del voto sea lo más responsable posible es que cuando uno va a votar sepa que gane quien gane, el consenso acerca de los elementos fundamentales del sistema democrático está garantizado, ¿no? Si no, realmente casi es una preescenificación de una guerra civil, aunque sea una guerra civil, como se llama ahora, cultural, ¿no? Una guerra cultural, pero eso de guerra cultural pues no deja de ser una guerra, ¿no? Claro, nos cuesta mucho entender eso porque hoy, por ejemplo, hemos vivido por primera vez desde el principio de la legislatura que el Partido Popular y el Partido Socialista se han puesto de acuerdo para votar juntos la reforma de una ley, con toda la crisis enorme que va a conllevar entre los socios de su propio gobierno, ¿no? Pero entonces, claro, nos cuesta entender que esto pueda pasar, esa responsabilidad institucional. Antes de que me formules la pregunta, me gustaría comentar brevemente algo que acaba de decir sobre algo importantísimo, porque luego, claro, la democracia, bien, es un concepto formal, pero luego el panorama es el que hay, donde realmente se exige que haya una ley de desarrollo y de realización. Yo creo que José Luis ha aumentado un peligro grave, y es en qué medida podría ser, no sé si letal, pero altamente peligroso, el que ese consenso o esa mayoría se cumpliera por suma y por acumulación de minorías que obviamente están de alguna manera persiguiendo un objetivo muy concreto, el de la minoría esa en concreta. Evidentemente, lejos, por favor, de que se esté aquí diciendo que la democracia no debe tener en cuenta las minorías. Al contrario, creo que es el único régimen que las tiene en cuenta y que no son aniquiladas. Otra cuestión es cuando, por las circunstancias que sean, llegan a, por así decirlo, modificar el sentido de una mayoría, que en este caso sería el sentido de ese bien común o de ese interés de la propia sociedad en favor del interés de algo particular. Y cuando eso ocurre, y cuando una forma de gobierno simplemente se sostiene de esa manera, bueno, pues entonces creo que lo que ha ocurrido es que se ha utilizado o se utilizan mecanismos democráticos para sencillamente obtener un beneficio no democrático. Un beneficio democrático en el sentido de que no está consensuado, simplemente en ese sentido. Y claro, esto no es un comercio. La democracia es política, no es economía. Yo te doy, tú me das,
digamos, yo te doy 10 para obtener yo, me basta con 10 porque con estos 10 yo me arreglo. Esto no es una transacción de esta naturaleza, cuando lo que están en juego son principios fundamentales. Están en juego principios fundamentales. Y yo creo que deberíamos asumir algo pues, que es tan elemental como que sin Constitución no hay democracia. Que evidentemente la Constitución es algo que puede y tiene que ser obviamente siempre revisada, estudiada, mejorada, lo que sea, eso es obvio, pero o respetamos las reglas del juego o desde luego tal. El problema es cuando se respetan de manera aparente, porque no se incumple ninguna ley, pero se consigue un efecto indeseable, y ese efecto indeseable va contra el interés general. Además, esa posible modificación. Sí, por favor. Quiero decir que evidentemente la democracia implica la voluntad de la mayoría y el respeto a la minoría. Y desde luego, además, la prueba está en que algunas minorías que han sido muy hostigadas y muy avasalladas, ¿no?, a lo largo de la historia, pues el único lugar en donde han encontrado realmente amparo ha sido en los regímenes democráticos, los regímenes que proceden de la Ilustración, en fin, etcétera, ¿no? Pero, por otra parte, es que, claro, está muy bien respetar a la minoría, pero no todas las minorías son igualmente respetables. Quiero decir que los enfermos que necesitan diálisis son una minoría, cuyos derechos hay que respetar. Pero los mafiosos también son una minoría, por suerte. Y los asesinos en serie también son una minoría. Viendo mentes criminales, piensa uno que a lo mejor son incluso mayoría. Pero, claro, no por ser minoría son respetables, ¿no? Claro, desde luego que no. Apunta el señor Leite la posibilidad de que la Constitución tiene que poder ser renovada. Pero en este momento, tal y como nos encontramos, que no es ni mucho menos ese ambiente propicio del que hablábamos en la transición, ¿seríamos capaces de hacerlo bien? Bueno, digamos, el consenso en el que se basaba la Constitución, como hemos dicho antes, es no solamente el consenso de todos los que formaron parte de las Cortes Constituyentes, sino el consenso social de gente que además votó masivamente a favor de la Constitución. Claro, la Constitución es tan fundamental en una democracia porque, como precisamente es un régimen que no se basa en ninguna otra verdad trascendente de tipo religioso, sagrado o de cualquier otro carácter, pues evidentemente nadie puede decir, por ejemplo, hemos abolido la esclavitud porque es que la naturaleza humana es incompatible con eso. No, lo malo que tiene la democracia es que bueno, aunque fuera una cosa muy inverosímil, pues podríamos volver a implantar la esclavitud si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero la cuestión es que hay ciertas cosas que, aunque como no tenemos esas certezas trascendentes, pues no podemos decir es que esto es la naturaleza humana, pero nos parece que si no lo es, lo roza, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que nos parecen especialmente susceptibles de ser protegidas, ¿no? Como, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, los derechos de los trabajadores, la emancipación de las mujeres, la protección de la infancia, qué sé yo, tantas cosas. Y esas cosas, ¿qué hacemos con ellas? Pues las constitucionalizamos. Es decir, no es que podamos decir esto nunca se podrá cambiar, no, pero ponemos dificultades para que, para cambiarlo, tenga que estar de acuerdo una mayoría cualificada, como se dice. Entonces, normalmente esa mayoría cualificada es en la que, de suyo, el legislador constituyente confiaba en ella cuando impuso, digamos, esas condiciones para cambiar la Constitución. Entonces, el problema no es que no podamos cambiar la Constitución, el problema es que no podamos reconstruir, digamos, ese fundamento en el que se basaba. Claro, ¿qué dice la Constitución? Pues que España es un Estado social y democrático de derecho. Democrático, igualdad ante la ley. Social, políticas de igualdad para que se pueda ejercer realmente la igualdad, y de derecho, quiere decir libertades públicas, libertades civiles. Entonces, claro, eso, digamos, era un consenso
que estaba a la base, digamos, de la Constitución. Entonces, claro, la fragmentación de la propia opinión pública a base de crear enemigos irreconciliables, pues efectivamente dificulta no solamente la posible reforma de la Constitución, sino la convivencia pública. O sea, cómo se han deteriorado en las últimas décadas las relaciones personales en las empresas, en los centros educativos, etcétera, por razón de este enfrentamiento, que no, cuando se dice eso de la polarización, pues me parece muy bien lo de polarización, pero no es solamente polarización, es la politización entera de la vida, entendiendo por politización eso, reducirlo al cálculo electoral de posible victoria o de posible derrota. Cuando se escuchan los comentarios políticos, en realidad nadie se preocupa, digamos, de qué sería bueno para el país, sino que lo que se hace es contar votos. Pues bueno, yo creo que ha hecho bien fulano de tal en hacer esto porque esto le dará una oportunidad, o porque qué gran error ha cometido fulano porque esto le va a quitar muchos votos. Pero, en fin, es que no se trata de eso. Sobre la dificultad que hablas, yo me pregunto, ¿realmente estamos en una situación mucho más, esta es la paradoja, mucho más complicada que lo que estaba, por ejemplo, España, volviendo a España, y estamos desviando mucho el tema de España, el tema formal de la democracia, sí, pero, bueno, desviando, no, vivimos aquí y es normal que la vinculación, que nuestro problema sea el horizonte más próximo. Realmente estamos en una situación mucho más complicada de lo que estaba este país entre el año 75 y 78. Yo creo que no. Yo creo que desde el punto de vista material sería mucho más fácil, y curiosa y paradójicamente, pues resulta que no. Yo creo que los obstáculos que seguramente a los que seguramente se enfrentaba el Estado en el 75, 76, 77, 78 eran mucho mayores que ahora. Y sin embargo, fue posible llegar a un consenso que hoy nos parece difícil de alcanzar. Quizá deberíamos pensar en esta paradoja. Quizá estemos, por así decirlo, o hemos olvidado que realmente, perdón por la expresión coloquial, vivimos de lujo, en el sentido de tener un sistema constituido, y como ya no tenemos que esforzarnos por constituirlo todavía, por ganar esa constitución, y por así decirlo, lo que queda ya solo es devaluarla, pues perdemos de vista que realmente el mantenimiento de esa constitución es algo, como decía antes, arduo. Pero desde el punto de vista material estamos en una situación mejor. Lo paradójico es que no seamos, o no se sea capaz de alcanzar ese mínimo consenso que ponga en valor, como se dice hoy, justamente lo fundamental de la democracia, que son las instituciones. Si a mí me preguntaran, yo creo que, por ejemplo, es más, piensen en algo que me parece fundamental y me desvío, no me desvío, vuelvo o retrocedo respecto al propio significado de democracia. Porque se oye hablar, desgraciadamente se oye hablar, ojalá no oyéramos hablar tanto de los jueces, pero si se nos preguntara, inmediatamente identificaríamos, se me ocurre, quizá no sea el caso, identificaríamos el significado de democracia con el significado de una de sus perspectivas o lados, que es el del poder ejecutivo. Justamente porque el poder ejecutivo es el que, pues es el que realiza, ¿no? Pero la democracia en absoluto es solamente ese. Yo diría que al contrario, a mí me preocuparía muchísimo más el poder legislativo y el poder judicial. Es decir, me gustaría que realmente esas instituciones, en lugar de ser, sobre todo el poder legislativo, en este caso, el poder judicial, me abstengo porque creo que hay unos magníficos jueces, lo que ocurre es que hay un desbarajuste sobre la comprensión política del papel de los mismos, ¿no? Pero creo que debemos desviar quizá un poco esa identificación de la democracia, debemos desviarla de esa identificación con el poder meramente ejecutivo, es decir, con la obtención del gobierno, ¿no? Pensando que resulta fundamental, clave absolutamente, el respeto
por descontado, y el trabajo y el buen trabajo del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Si a mí me preguntara, esto ya a título personal, a lo mejor no le interesa a nadie mi opinión, pero si me preguntara cuál de los tres poderes me preocupa más es el judicial, seguramente. El que más me interesa, el legislativo. El que más me preocupa, el judicial. Y el menos interesante, el ejecutivo. Otra cosa es que justamente el Poder Ejecutivo sea el que, por así decirlo, ocupa las cabeceras de todos los periódicos. Normal, porque es el que rompe los platos y el que a veces pues, construye uno, ¿no? Yo creo que además, yo estoy seguro que a muchas personas decentes en este país se les tienen que abrir las carnes cuando escucha uno eso de, bueno, hay no sé cuántos jueces progresistas y otros que son conservadores y tal, pero bueno, pero ¿cómo puedes? Quiero decir, si la esencia del Poder Judicial es la independencia, bueno, que en su casa sean progresistas o conservadores me da lo mismo, pero que, digamos, se le levante la toga al juez para ver dónde estuvo antes, qué hizo, quién era, cuándo, en fin, no sé, eso es eliminar, y eso es un síntoma muy claro de uno de los problemas gordos que tenemos, ¿no? Es decir, que digamos, la cobertura institucional se ha sustituido por la asignación de una identidad, ¿no? Es decir, de, bueno, este juez es progresista, este juez es, como se decía, burgueses y proletarios. Pues bueno, pues eso. Progresistas y conservadores. Cuando era, me parece, una jefa de prensa que tenía Donald Trump, que alguien le preguntó, bueno, ¿y cuál es la política de la Casa Blanca sobre inmigración? Y ella contestó preguntando al periodista, ¿y usted cuál es su origen étnico? Claro, es decir, esa obsesión por la identidad hace que parezca que los ciudadanos tienen que ingresar en el espacio del derecho no por aquello que tienen en común con todos los demás, sino justamente por lo que les distingue y les opone a todos los demás, con lo cual, claro, es un problema pero gordo. Efectivamente, es verdad que nos hemos centrado mucho en España, pero a lo mejor podemos mirar a lo que les está pasando a los de alrededor, que también puede ser interesante, hablando precisamente de lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? No sé si podemos pedirle a la filosofía que nos ayude a dibujar el futuro. Yo siempre pienso que sí. Lo que está claro es que estamos observando elementos de preocupación también allí, ¿no? Las dudas de una parte importante de la población sobre el resultado electoral de 2020, la posterior toma del Capitolio, la radicalización de una parte del Partido Republicano, la desinformación. Algunos autores están hablando ya de retórica guerra civilista. ¿Qué opinan? Hombre, desde luego es un síntoma pésimo. Quiero decir, la toma de la Plaza de los Tres Poderes o la muchedumbre entrando en el Congreso de Estados Unidos. Bueno, pero algunos recordarán aquello de no nos representan, rodea el Congreso. Son cosas que tienen un cierto aire de familia, ¿no? Un colega nuestro se preguntaba cuando a la época de la pandemia, decía, bueno, ¿y cómo es que toda esta gente que antes era tan, como dicen en Euskadi, tan borroca, ¿no? Que estaban en la calle siempre protestando y tal, y que no les gustaban nada las instituciones, ahora son los que defienden a las instituciones y los que tal? Ahora la respuesta es que ahora mandan ellos. Están dentro. ¿Está? ¿Puedes recordar un poquito la cuestión? O sea, Sí, estamos hablando de lo que está pasando en España, pero estamos observando como en otros países la deriva puede incluso ser más preocupante. No sé si es el espejo de lo que nos va a pasar a nosotros en breve, porque está influido. Bueno, a mí me gustaría introducir, por Laura, otra pregunta un poco que a lo mejor puede tener que ver relacionada con esta, que es una pregunta que quiere ser un poco provocadora. ¿Seríamos tan demócratas si no nos fuera tan bien económicamente? Y entiéndanme, cuando digo tan bien económicamente me refiero no a lo que a cada uno en particular le pase, sino comparativamente con naciones donde la pobreza es estructural, endémica y se cuenta por millones. Obviamente,
entiéndanme lo de también en el sentido de que hay, si se fijan, hay una vinculación más que justificada, porque es verdad que lo que podemos llamar los regímenes de esos 35 países que yo he contado, que pueden, frente a los 200 o casi 200 que componen, estados soberanos que componen la ONU, pues son más ricos. Son más ricos. De tal manera que podríamos fácilmente establecer un vínculo entre riqueza material y democracia. Mi pregunta es, por supuesto con todos los matices, diferencias, y se me podría criticar con el ejemplo consecuente, pero en general, mi pregunta es, creo que provocadora, sí. ¿Seríamos tan demócratas si no nos fuera tan bien económicamente? ¿Seríamos tan demócratas si realmente empezaran a faltar, bienes no ya de consumo necesario, sino de consumo a los que nos hemos habituado, o se generaría un descontento terrible por aquello de que justamente hemos disfrutado y hemos gozado de los mismos durante décadas y los damos por sobreentendidos? ¿No nos deslizaríamos de una manera casi inconsciente hacia aquel que nos prometiera devolvernos la riqueza perdida o los bienes perdidos, etcétera, etcétera? ¿No nos deslizaríamos hacia o a preferir, frente a la pobre democracia o a la democracia que económicamente es pobre, a promesas, seguramente no realidades? Bueno, yo quiero vincularlo a esto, volviendo a una Grecia que no es la nuestra y que, desde luego, como ha dicho José Luis al principio, seguramente no soportaríamos más allá de unos días, no unas horas, pero unos días, vamos a dejarlo así. El famoso discurso de Pericles a los atenienses que recoge Tucídides en su Historia de la Guerra del Peloponeso, les aconsejo que lo lean. Es una lectura fundacional, de alguna manera, aunque no sea de nuestras democracias modernas y esté muy lejos, pero su sentido sí que nos lleva a cuestiones que reconoceríamos, viniendo de tan atrás y siendo tan antiguas, reconoceríamos como propias, cuando hace esas distinciones entre lo público y lo privado. Y en qué medida la democracia de la que él se siente representante es justamente el régimen que garantiza justamente la buena vida privada y la posibilidad de tener bienes, literal, bienes, cosas, bienes, porque solo la democracia puede garantizar eso frente a los otros que no pueden acceder a ellas. Yo creo que el peligro que estás señalando puede que tenga que ver, no solo, pero puede que tenga que ver con, es verdad que esto es fácil de decir, bueno, pues a partir de 2008 la crisis financiera, etcétera, etcétera, provocó que, a su vez, un descontento general que pudo tener que ver también con la irrupción de figuras salvadoras, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que hay que estudiar esta cuestión. Cada uno debe responder para sí mismo. A mí me gustaría pensar, por ejemplo, que aunque fuéramos más pobres, seguiríamos aceptando, no, queriendo un régimen democrático. Porque, desgraciadamente, a lo mejor, yo no profetizo nada, pero desgraciadamente a lo mejor llega un momento en el que estos bienes, que por así decirlo, de los que hemos disfrutado de una manera casi sobreentendida, quizá empiecen a escasear y quizá empiecen a ponernos en dificultades. No me gustaría que ese momento coincidiera con la entrega de los ciudadanos en brazos de promesas de salvación, etcétera, etcétera, como en cierto modo ocurrió también, sobre todo en países de América. Podría ser una pregunta también para usted, ¿qué opina? Sí, me parece fantástica y además quiero decir, eso evidencia, por otra parte, lo que el propio profesor Leite llamaba hace un rato la fragilidad, la vulnerabilidad de la democracia, ¿no? Que es una cosa que, es decir, Pericles en su discurso hace un elogio de
de la democracia ateniense y de cómo pues, han combatido los males y han conseguido sobrevivir y sobreponerse a las peores crisis, etc. Y unos meses, yo creo, después de pronunciar su discurso, Pericles muere víctima de la peste de Atenas, ¿no? Porque, claro, contra eso no estaba previsto, ¿no? Claro, si uno, yo qué sé, mira cualquier de los grandes museos europeos, el Louvre, el Pergamon, este British Museum también, en el Prado menos porque hay menos escultura antigua, pero si uno puede hacer la experiencia, entra en la sala de las esculturas asirias, egipcias y tal, y está un poco allí como empequeñecido ante esos seres, en fin, desde luego imponentes, pero que no son de este mundo, ¿no? Y cuando va llegando a la sala de las esculturas griegas, primero las arcaicas y después ya las de la época clásica, aparece un momento en el que uno dice, es como si estuviera en casa, ¿no? Y mira que se parece poco el mundo de los griegos al nuestro, ¿no? Pero, ¿qué hay ahí? Pues unas esculturas que incluso aunque te fijes en el nombre y tienen el nombre de los dioses, pero tienen una fragilidad, algo que no es ese hieratismo de los grandes monumentos asirios, etc., ¿no? Y eso forma parte, yo creo, del legado de los griegos. Es decir, bueno, de acuerdo, somos frágiles, somos vulnerables, somos mortales, somos miserables en cierto modo, pero esta vulnerabilidad también merece la pena, digamos, protegerla, ¿no? No tenemos por qué entregarnos en manos de los dioses, como decía en fin, cierto filósofo de la antigüedad, todo está lleno de dioses, y María Zambrano comentaba, qué asfixia, ¿no? Es decir, todo lleno de dioses, ¿no? Nos hacemos un hueco, ¿no? Oye, me gustaría, viene al pelo, ¿puedo? Por supuesto. Me gustaría completar lo que acabas de decir, porque me viene al pelo y me ha recordado a propósito de esa diferencia entre ese ascendente brutal, ¿no?, de esas efigies y de esos monumentos, digamos, antiguos que no eran los griegos, ¿no?, frente a la vulnerabilidad, frente al peligro casi que esas estatuas que están a punto de caerse, como nosotros siempre. Me gustaría recordar, es un tópico, ¿no?, de la filosofía que se ocupa de ello, ¿no?, de aquel momento en el que Heródoto cuenta, ¿no?, dice, ¿quiénes son nuestros enemigos? Son los griegos. Y más o menos, estoy citando de memoria, y cuando el emisario le dice al rey persa, al déspota, le dice, o le habla de Grecia, y dice, ¿qué puedo temer yo, o qué podemos temer de un pueblo que se reúne en un espacio vacío, lo que llamamos el ágora, la plaza, que se reúne en un espacio vacío para mentirse entre sí los unos a los otros? Pero mentirse presupone una cosa, hablar. Y poder decir la verdad. Y poder decir la verdad, las dos cosas. ¿Entienden? El hecho de que el poder decir la verdad también está ligado a decir la falsedad, pero lo peor es no poder decir ni lo uno ni lo otro. Y justamente los súbditos, que no ciudadanos, obviamente, del jerarca persa, no podían ni siquiera mentir en público, porque no había espacio público. Y en ese sentido podemos decir, ese espacio público es un espacio vacío, como la plaza, lo que entendemos, las maravillosas plazas, vamos a decirlo así, que desde el urbanismo griego, por llamarlo ahora fácilmente, llegan hasta nosotros, donde realmente podemos o se puede, hoy esa plaza tiene otra fisonomía, naturalmente, podemos reunirnos y decir las cosas. Eso significa, de verdad, que no le damos suficiente importancia a lo que tiene el poder, decir la verdad, y el poder, evidentemente, disfrazarla, pero simplemente el poder decir, ¿no? Y creo que ese es el mejor argumento que yo he encontrado nunca para no defender, para decir, bueno, esto es lo que vale.
Afortunadamente nosotros de momento aquí, ustedes dos sí pueden decir, eso es maravilloso. Yo no les voy a invitar a que se entreguen a los dioses, sino al público que nos está escuchando. En este momento siempre abrimos esa participación porque siempre, estoy segura, suscitan cuestiones y preguntas si hay alguien que quiera dirigirse directamente a nuestros invitados. Los dioses son más benévolos que el público. Es posible, es muy posible. Algunos, Muy buenas tardes. Voy a hablar en castellano porque si no supongo que no me van a entender. Pero bueno, si les hablo en catalán no me entenderán, me imagino, ¿no? Bueno, yo sí, pero... Si lo quiere hacer, nosotros le traduciremos. No, da igual, no hay problema. Para facilitar las cosas. ¿Vale? Gracias. Bueno, quería decir que... ¿Por dónde empezar? Porque me he sentido un poco, digamos, fustigado y provocado, en el mejor sentido de la palabra. Pero sí que, de alguna manera, sin restar la admiración que siento por ambos profesores, quisiera decir que en algún momento sí que me he sentido un poco incómodo. He tenido la sensación de que nos hablan desde un cierto paternalismo y también la sensación de que de alguna forma nos invitan a que debemos someternos a un cierto tutelaje. Yo creo que el pueblo, permítanme que hable del pueblo, no está para tutelajes. El pueblo debe ser soberano y si me permiten que cite a Rousseau, que ponía en duda, digamos, la bondad de la democracia representativa, de la democracia parlamentaria, y de alguna forma daba a entender que eso de votar es extender un cheque en blanco y con eso no basta. Yo creo que en estos momentos la tecnología precisamente nos brinda la oportunidad de ir un paso más allá. En estos momentos en que nos damos cuenta de que el problema de los populismos también tiene algo que ver con el clasismo político. Estamos otra vez, llegando a una sociedad estamental. Los políticos son los nuevos aristócratas, los nuevos privilegiados. Y es difícil mover eso. Han dicho dos cosas muy interesantes. Ha hablado usted de que para que haya pueblo tiene que estar constituido. Si me permite, yo creo que es un poco como la gallina y el huevo, ¿no? Para que haya una constitución debe haber un pueblo. Y pasar de la ley a la ley bueno, supongo que es, digamos, la gran pregunta, ¿no? Pero para mí la preocupación es cuando se habla de prohibir la democracia en nombre de la democracia. Y cuando les he oído decir que no era el momento más oportuno para, digamos, plantear una consulta o una posibilidad de que se pueda establecer una nueva constitución o puedan ser consultados el pueblo para decidir si tiene que haber una nueva constitución, yo creo que eso es, en cierta manera, invocar esa prohibición del miedo, ¿no? Ahora no son buenos tiempos, ahora... Precisamente en Estados Unidos, no voy a defender a Trump en absoluto, Dios me libre, pero decía Trump que cuando ganó las elecciones, el poder había dejado de estar en Washington para pasar al pueblo. Ya sé que es demagogia pura y total, pero da que pensar, Y, claro, otra cosa que usted ha dicho, profesor Leite, ha hablado de la igualdad. Sin igualdad no hay libertad y sin libertad no hay democracia. Eso también lo decía Rousseau. Y, claro, yo me planteo, en nuestro régimen, ¿hay realmente una isonomía? ¿Hay igualdad? Cuando tenemos, por ejemplo, este señor que ahora se pasea, no sé la población exacta, creo que ha ido a una regata de vela, ese señor que tiene pendientes cuentas con la justicia, esa justicia que está en manos del Ejecutivo, en manos de algunos partidos, y esa justicia que es sencillamente algo como un intercambio de cromos. Ahora ponemos estos jueces, ahora ponemos estos otros. Realmente, dijo un político bastante, digamos, prominente, del cual yo no me enorgullezco en absoluto, Alfonso Guerra, decía que Montesquieu estaba sobrepasado, estaba anticuado y que la separación de poderes era algo que ya no se llevaba, ¿no? Pues creo que tenemos un buen problema. Por tanto, creo que sí, es más necesario que nunca replantear
la posibilidad de abrir un proceso constituyente. Más cuando impedimos al pueblo que vote. Creo que, por ejemplo, con el fenómeno o con la situación que se dio con el procés soberanista de Cataluña, nos dimos cuenta de que esa, digamos, invocación del miedo a que se rompa ese consenso, bueno, pues qué mejor que poder expresar, que el pueblo se pueda expresar. Eso no es democracia, yo creo que es de la más esencial, ¿no? Es simplemente invitarles a tener en cuenta primero, no es un poco un oxímoron que el rey, tal como lo vemos, ese rey emérito y el rey actual, ¿no? Son una contradicción incluso aberrante con lo que entendemos por democracia. Y esa clase política que de alguna forma rompe la isonomía, no todos somos iguales ante la ley. Creo que hay muchas cosas a cambiar y por eso creo que también esa desafección, ese abandono, usted, profesor Leite, decía que, no sé si sabré reproducir las palabras exactas, pero ha hablado de que no podemos ser ciudadanos a tiempo parcial, me parece que ha dicho, ¿no? Bueno, pero es que los ciudadanos nos han desposeído de de nuestros derechos ciudadanos. Nos han abandonado, nos han apartado. Sencillamente nos buscan cuando es hora de votar, nada más. Vamos a dar paso porque ha tocado usted muchos temas y me imagino que ambos querrán responder. ¿Quién considere primero? Bueno, muchas gracias por su intervención. Lo que desde luego más me preocuparía es que usted pensara, y el público en general, que nosotros personalmente hablo pero por lo que he oído también a José Luis, al profesor Pardo, que hablamos desde el paternalismo o desde el tutelaje. Dios nos libre. Es decir, personalmente no me he sentido así, al contrario, me he sentido, y así he tratado de contar desde el primer momento, como en casa y entre gente que es receptiva y de ninguna manera somos nosotros quienes para poder siquiera formular recetas y si ese sentimiento lo ha tenido, pues yo desde luego no he tenido esa intención. Y menos tutelar, yo creo que eso es de ninguna manera. Y menos, en cierto modo, los que precisamente no tenemos nada que ver con, o los que pensamos, yo creo, y hablo casi en plural, que la filosofía pueda dictar recetas específicas para resolver determinados problemas. Yo creo que muchas de las cosas, sinceramente, de las que usted ha dicho, y que han sido bastantes, y ha enumerado bastantes, pues, en cierto modo, no contradicen para nada las cosas que hemos dicho. Usted está expresando de alguna manera también un descontento, vamos a ver, matizando, por tratar de responder concretamente a lo que dice. Bueno, a mí me parece pues mucho más grave que usted entienda que se ha producido una ruptura de la isonomía, que, por ejemplo, que es una contradicción aberrante que un señor que fue rey esté en este momento pues campando en un barco. A mí eso, sinceramente, y perdone, es mi opinión, me parece mucho menos relevante, mucho menos, vamos a decirlo así, peligroso que lo otro que usted ha dicho, que pueda estar en el imaginario de los ciudadanos que se ha roto la isonomía o que la ley no es igual para todos. Eso sí que me preocupa. Lo otro no es que no me parezca una noticia que yo personalmente a título personal puedo repudiar igual que usted, pero evidentemente respecto al tema, el mismo que si se tratara de usted o de mí, si estuviéramos procesados por algo, que se cumpla la ley para todos exactamente igual. Bien, si ciertamente, por algún motivo constitucional que habría evidentemente que corregir, alguien tuviera un privilegio, eso sí que es evidentemente contradictorio y eso sí que es justamente algo que hay que modificar y que no tengo ninguna duda de que por el bien justamente de la propia institución se modifique. Me preocupa lo de la ruptura de la isonomía y lo de que pueda haber una percepción semejante entre los ciudadanos. No estoy de acuerdo con usted en algo que me atribuye, que he dicho exactamente así,
cuando yo he dicho que no podemos ser ciudadanos a tiempo parcial. Usted dice, sí, pero es que nos han relegado. Realmente ha sido relegado el papel de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Yo diría, bien, no le echemos la culpa, de verdad. Incluso, fíjense, le voy a decir así, incluso aunque la tuvieran, eso no descarga nuestra propia responsabilidad. No podemos desistir de ser ciudadanos a tiempo completo. Incluso aunque realmente estuviéramos coaccionados o dirigidos en esa dirección, incluso no. Yo diría, en ese caso, todavía más. Digamos, estemos todavía más allá. Desgraciadamente tengo que estar de acuerdo con usted en que, desgraciadamente, es mi percepción particular que la clase política, pues quizá se haya convertido de una manera inexplicable, con ciertos matices, en una supuesta, vamos a decir, yo aristocracia no le llamaría, yo no le llamaría aristocracia, le llamaría sencillamente un género diferenciado que debería, evidentemente, eliminarse en cuanto tal, porque si hay un género diferenciado dentro de la organización política, entonces no hay democracia, efectivamente, ¿no? Yo creo que usted está transmitiendo unas percepciones que en buena parte yo podría realmente compartir. Y respecto a la Constitución, vamos, yo creo, bueno, él tiene palabras para... Yo he entendido más bien que hablamos de una cuestión de oportunidad, que las constituciones son revisables de forma permanente. Permanente no significa que cada 10 minutos lo hagamos, ni que cada tantos meses o cuando surge un problema, porque entonces entramos en un peligro también muy grave, ¿no? Pero que evidentemente una Constitución, precisamente porque es fruto de la palabra y del decir, puede ser revisada y desconsiderada. Yo personalmente no tengo ningún problema a que una solución o una alternativa o una modificación de la Constitución nos lleve a, evidentemente, si de mí dependiera el Poder Ejecutivo, tendría cuidado con que determinadas situaciones no despertaran determinados males mayores, sin que eso me sirva de excusa para, digamos, anular la alternativa, ¿no? Bueno, es lo que así a bote pronto se me ocurre, porque ha dicho muchas cosas y yo le agradezco de todas maneras que, bueno, pues que pueda formular esa reacción, ¿no?, a nuestras palabras. Sí, bueno, pues un poco en la misma línea. Yo me congratulo de que usted pueda expresar su opinión, porque me parece que en eso consiste de lo que estamos hablando, del espacio público, del régimen de opinión pública, y por lo tanto creo que eso es lo pertinente. Yo, desde luego, no me identifico para nada con este asunto de la tutela o del paternalismo. Creo que, en fin, como ya llevo una larga trayectoria, pues creo que en todas mis manifestaciones públicas y en mi propio ejercicio, digamos, de la profesión, pues me he manifestado siempre en contra de eso y he procurado, en fin, eliminar todo lo que tenga que ver con obligar a la gente a pensar de una manera o a adoctrinarla, etcétera. No hay cosa que me horrorice más que eso. En cuanto a la... Claro, antes decíamos, la democracia significa igualdad ante la ley. Significa también libertades civiles. Pero, claro, para que todo eso funcione bien, y hemos dicho ya ante la ley y libertades civiles, que también son según la ley, pues claro, el punto gordo es que lo que distingue, una de las cosas que distingue a la democracia tal como la entendemos de otros regímenes es justamente que, como decía, creo recordar, Max Weber, en la democracia la única forma de legitimidad, o por lo menos la forma superior de legitimidad, es la legalidad, ¿no? Que, bueno, pues a lo mejor hay gente que piensa que eso no debería ser así, que desde luego es discutible, pero esa es una característica, es decir, que el ejercicio de los derechos debe hacerse siempre, y el propio ejercicio del poder, por el cauce del derecho, por el cauce de la ley, ¿no?
Evidentemente, allí donde hay igualdad y hay libertad, pues si se pone a jugar a la gente un juego que sea verdaderamente libre, pues en cuanto haya dos jugadas, pues habrá unos que ganen y otros que pierdan, o unos que ganen más que otros, ¿no? Y por eso, precisamente, además de libertad e igualdad, hace falta fraternidad. Es decir, que fraternidad pública, no digo caridad privada. Y por eso, precisamente, pues, digamos, hay eso que se suelen llamar políticas de igualdad, es decir, allí donde las desigualdades que la propia libertad genera impiden el ejercicio de los derechos, pues hay políticas de igualdad de oportunidades, etcétera, que van encaminadas y que, por lo tanto, nunca pueden darse por acabada la labor, porque siempre la libertad generaba desigualdades y la única manera de eliminar eso sería eliminar la propia libertad, cosa que también algunos han propuesto, ¿no? Pero yo creo que la idea de que se niega la expresión del pueblo porque se haga cumplir la ley, cuando la ley es justamente la expresión de la voluntad del pueblo, porque, insisto, el pueblo no es una masa de gente que se reúne en una plaza, el pueblo es lo que está representado en el Parlamento. El pueblo, claro, no es, esa representación no es definitiva, por eso hay elecciones cada 4 años. Si el pueblo, digamos, pudiera cambiar la ley sin recurrir a la ley, pues claro, bueno, es que lo único que quieren de nosotros es que votemos. Claro, pero eso llevado es decir, votar no está tan mal, quiero decir que si empezamos a despreciar lo de votar, a lo mejor en un momento dado decimos, bueno, vamos a quitarlo esto y vamos a hacerlo de otra manera, porque esto de votar es una cosa un poco ya, una cosa clientelar, ¿no? O sea, quiero decir que para que un pueblo pueda expresar su voluntad soberana, solo puede ser por el cauce de la ley. No hay otra manera, en una democracia como las que tenemos, ¿no? No sé si había por ahí alguna pregunta. No sé si había usted levantado la mano, ¿verdad? Luego iremos aquí. Buenas tardes. Bueno, yo creo que la palabra democracia es una palabra trampa que no define para nada el sistema político en el que estamos o estábamos, que hay otras definiciones mejores, como, no digo que sean perfectas, pero como la de Castoriadis de oligarquismo parlamentario. No creo que ustedes estén de acuerdo. Pero ni voy a entrar en si es el mejor régimen posible o no, el oligarquismo parlamentario. Pero si hablamos de democracia, ya usamos la palabra, me ha interesado lo que ha dicho usted sobre que son democracias defectuosas, siempre es una democracia defectuosa. ¿No cambiaría un poco la cosa si habláramos de democracias defectuosas occidentales, o cuando aquí se decía nosotros los demócratas defectuosos, y nos dejáramos de hipocresía? Tal vez podría funcionar mejor, aunque utilicemos esta palabra. Después quería decir que el problema de acabar con la información veraz e interesante de la libre información empezó muy pronto en la España postfranquista, como mínimo en los primeros meses de Felipe González, que se cargó programas de radio que eran de lo mejor que había y muy libres. Y quiero opinar también que con la pandemia, si mandaban los de la Calle Borroca, eso de que, pues es que ahora mandan los de la Calle Borroca, y ligando a la definición de oligarquismo parlamentario, creo que los de la Calle Borroca no mandan, como no mandan los del PSOE, como no mandan los demás. Yes. Bueno, es que él es gallego. Bueno, yo diría que evidentemente la única forma, vuelvo al principio de esta sesión,
La única forma de... usted habla de un significado... No es un significado equívoco el de democracia, en mi opinión. No es equívoco. Es multívoco en cuanto a su realización. Y el problema creo que remite al origen de lo que traté de decir. ¿En qué medida un concepto formal que no contiene la ley de su desarrollo y de su realización material ni de las fuerzas que tienen que intervenir para realizarlo, pues al no contenerlo, pues evidentemente las manifestaciones de ese concepto formal pues pueden ser muy diversas de acuerdo con muchísimas circunstancias que se nos escapan. Y en ese sentido hablé yo no solamente de democracias occidentales defectuosas, sino de que en qué medida el defecto mismo es estructural. El defecto mismo es estructural. Es decir, es que claro, sería algo así, no sé si maravilloso o aburridísimo también, el pensar que la democracia fuera un concepto que funcionara de manera, imagínense, que como una ley científica o un experimento de laboratorio en el que controláramos todas las variables de la realización del experimento. Pero entonces no tendríamos política, tendríamos una prueba científica. Y justamente, no voy a decir lo divertido, porque muchas veces no tiene nada de divertido, sino al contrario, terrible y horrible. Muchas veces, y esto es, por así decirlo, lo que caracteriza nuestro pensamiento occidental, el hecho de que podamos decir que hay un concepto. Cuando digo lo de ideal, lo digo en el sentido en que el profesor Pardo dijo lo de ideal, no en el sentido de que esté en un mundo más allá y de que digamos, en un mundo paradisíaco y que sea una especie de escena perfecta. No, lo digo en el sentido de que es formal. Ideal aquí significa formal. Es decir, que no están descritas las condiciones materiales de la realización, ¿no? Pero yo no diría que se equivocó ni que el significado. Yo creo que el significado es bien claro. Digamos, el problema se suscita cuando realmente pues, consideramos la realización que siempre es en un campo y en un horizonte empírico. La política será, por defecto, siempre imperfecta. De manera que si lo es estructuralmente, no hace falta llamarla defectuosa. Ya lo es. Y a lo mejor asumir esto es sencillamente mostrarse con un talante humilde. Es decir, no tenemos una regla de verdad respecto a lo que haya que hacer, porque si la tuviéramos, estaríamos gobernados por un despotismo, por algo que está por encima de nosotros. O sea, a todos los que estamos en esta sala, nos resultaría mucho más fácil, entre comillas, pongo lo de fácil, que alguien desde allá arriba, y no se ofendan los de allá arriba, nos gobernaran y se acabó. Ahí está la idea suprema allá arriba y nosotros solo tenemos que obedecer, como ha ocurrido tantas veces. La desgracia, la vulnerabilidad, o por otra parte la fortuna, es que no nos dirige nadie desde arriba. Y precisamente podemos desde aquí, obviamente de forma defectuosa, como se está viendo, una persona que ha intervenido ha estado en desacuerdo incluso con nuestro tono, usted al decir esto, este es, vamos a decir así, el secreto, el misterio, no quiero llamarle misterio, pero el estímulo mismo para que realmente pueda haber acuerdo. Siempre será mucho más difícil que nos pongamos de acuerdo los que estamos aquí y que alguien nos diga algo desde ahí arriba. Yo creo que esto debemos admitirlo de una manera natural y tenemos que ser conscientes de esa dificultad y tenemos que estar conscientes en que si nos quisiéramos poner de acuerdo los que estamos aquí, seguramente habría alguien que se sentiría muy satisfecho con determinados acuerdos y otros que se sentirían muy insatisfechos. Yo creo que el defecto es estructural, es consustancial y me tiene que perdonar, pero la segunda cuestión no la capté del todo, pero por falta de oído, no por lo que usted dijo. Bueno, sí, ese momento español. Bien, mire, sinceramente, yo creo, se lo digo de corazón, porque no hay por qué expresar tampoco aquí pues, lo que nos suscitan determinados acontecimientos, ¿no? Vamos a ver, no creo
no creo. Y no estoy exculpando. De verdad, créame que no estoy exculpando a nadie, ni a Felipe González, que no tengo ningún interés, ni a Alfonso Guerra, ni a los que han aparecido, ni a nadie. Pero creo que no habría ni un solo político, el mejor que pudiéramos representarnos, que soportara un escrutinio como el que los ciudadanos podríamos hacer. Los ciudadanos estamos obligados a escrutar a esos políticos, a sus decisiones, a mostrar el desacuerdo e incluso destituirlos. Y tenemos justamente la posibilidad de destituirlos. Esa es nuestra obligación. Y podría a lo mejor haber, como se ha anticipado también, mecanismos que la técnica propicia hoy para que esa destitución fuera más rápida todavía. Podemos hacerlo, pero créame, yo por lo menos estoy convencido de que nadie soportaría un escrutinio en el que saliera perfecto, o un 10. Si me descuido, ni un notable. Me conformaría con que hubiera un aprobado raspado. Y creo que con ese aprobado raspado, yo lo prefiero a un sobresaliente que venga desde ahí arriba. Había aquí una persona que quería también dirigirse. Buenas tardes. Muchas gracias por su charla, que me ha parecido muy interesante y me ha gustado mucho, por lo menos. Bueno, quería preguntaros, habéis hablado que la democracia tiene la constitución, se basa en las constituciones, pero hay países que no tienen constitución. Entonces la pregunta es, ¿son más democráticos que estos países que no tienen constitución que los que lo tienen? Porque en caso no tienen un punto de referencia. Entonces parece más difícil tener el consenso, que es la base de la democracia. Eso te toca a ti, que no es para gallegos, sí. es muy directo. Muchas gracias. Pero, es decir, el que no tengan una constitución escrita no quiere decir que no tengan una constitución. Así que, por ejemplo, en el Reino Unido, donde no hay una constitución escrita, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los altos superiores de justicia, digamos, cuenta, digamos, ejerce, digamos, el mismo papel que en nuestro país ejerce, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, ¿no? En ese sentido, digamos, el hecho de que la Constitución no esté escrita no quiere decir que formalmente el pueblo y los ciudadanos británicos no se constituyan justamente a partir de esos fundamentos que están en esa Constitución, ¿no? Es más difícil. Más difícil, yo creo que tiene más mérito, porque digamos, representa mucho mejor la idea de un consenso implícito, de un consenso tácito en el que se solapan, digamos, muchas opiniones y que hace posible muchas opiniones. Claro, no obstante, volvemos a lo de la deficiencia. La democracia siempre es deficiente, siempre es mejorable por definición. Lo que pasa es que las imperfecciones, claro, pueden, me parece que era Pasolini el que lo decía, no estoy seguro, a lo mejor le atribuyo una cosa que no decía del todo, ¿no? Decía, bueno, una cosa es considerar que uno vive en una democracia imperfecta y que por lo tanto hay que reformar las instituciones, que hay que, en fin, acometer un programa de regeneración pública, y otra cosa es pensar que uno vive en el gobierno del mal. Porque entonces lo que hay que hacer es coger el fusil y salir al monte, claro. Lo que no se puede hacer es las dos cosas a la vez. Y también quería preguntar, a ver, se me ha ido el... sí, cuando usted ha hablado que si hubiese alguien que nos dijera lo que había que hacer sería más fácil. No sé, pero en el Gran Hermano no ha ido bien. En la novela El Gran Hermano, bueno, no en la novela no se llama así, no me acuerdo. El Gran Hermano de Orwell, ¿no? George Orwell. ¿Sí? ¿Se está refiriendo a George Orwell? Sí. ¿Sí? No ha ido bien tampoco. Y había alguien que te decía lo que tenías que hacer. Así bueno, que no va bien que alguien te diga lo que tienes que hacer. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Es decir, yo también le digo una cosa. Las dictaduras acaban mal. La dictadura, y tenemos que agradecerlo. Acaban mal.
pero es normal. Bueno, se me ocurre pensar habría muchas circunstancias históricas que podríamos ahora considerar. Es que no me gusta casi apelar a alguna concreta, porque aunque sea fácil, mejor entenderla, pero bueno, puede suscitar también malentendidos. Pero el descontento nace enseguida también. A veces es un descontento que dura muchos años y muchas décadas, pero hemos visto también. Es curioso porque yo quiero creer confiadamente en que la vulnerabilidad de la democracia sea su mejor protección. Quiero pensar en esto, en que justamente sea... Esto es un poco como los edificios que se mueven y que no se mueven. Esos edificios que los grandes arquitectos de 100 pisos pues hacen en Tokio y que cuando uno va a visitarlos pues de golpe dicen no, es que esto se está moviendo, tiene 1 metro de movimiento y de flexibilidad. Y dices, bueno, frente al que piensa que la Torre de Babel, pues rígida, anclada absolutamente a la tierra, se derrumbará más fácilmente, ¿no? Yo quiero pensar que justamente la vulnerabilidad de la democracia también significa, por otra parte, flexibilidad y también significa posibilidad de que perdure, pero en el sentido de que... Me preocupa, sí, ciertamente, la pregunta que planteé. Me gustaría también pensar que los ciudadanos que hemos tenido el privilegio de... no hablo de mí, de ustedes, de verdad, hablo en general, que hemos tenido el privilegio de vivir en regímenes desarrollados económicamente, no nos echemos para atrás, como se echó, por ejemplo, Alemania en un momento determinado y terrible, un país para mí muy querido, pero muy querido, pues se echó en manos de una solución. A lo mejor hay que entender, y le digo también al participante sobre Felipe González o Felipe Martínez, a lo mejor hay que entender que realmente abrazar soluciones de ese tipo que nos pueden, por así decirlo, en un corto plazo salvar, son letales. Son letales para todos. Pero mucho. Y también quería, perdone, sí. Quería, este señor que ha hablado de los privilegios del rey, y, en fin, que ha hablado de una clase privilegiada, yo pienso que el rey tiene menos poder, por ejemplo, que el señor Macron, que es el presidente de la República Francesa. Absolutamente, claro. Y Francia, bueno, yo soy francesa, ha dado pie a la revolución y a toda la democratización y matar a los antiguos regímenes. Entonces, es pionera. Entonces, no veo... De todas formas, en todos los países siempre hay una clase privilegiada, por lo que sea, pero siempre lo hay. Así que no es nada... sí. El presidente de la República es votado el rey. Claro, eso se ha adelantado usted a algo que yo le iba a contestar a la señora, que justamente, y eso tiene que ver con mi anterior parte, que digamos que todo el poder simbólico del rey, a lo mejor ese tipo de símbolos pues no serían necesarios para una democracia, ni siquiera pues convenientes. Pero no me meto en esa cuestión. Pero la cuestión fundamental pues a lo mejor reside justamente en que uno puede elegir mediante su voto a un presidente que es ejecutivo. Bueno, vamos a ver. Ojalá fuera así. Vamos a permitir que haya una última intervención porque tenemos que ir acabando. Buenas noches. Yo creo que estamos hablando de la democracia, pero no estamos hablando de un punto para mí muy importante, que es la educación de un país y de un ciudadano. Porque yo no creo que ahora lo de pueblo y gente, que está tan manoseado últimamente, es los ciudadanos los que tienen que tener una formación para que funcione la democracia. Entre otras cosas, en nuestro sistema educativo han marginado la filosofía.
el pensamiento. O sea, estamos teniendo leyes de educación que los que nos preocupa sobre todo eso, yo que he sido maestra 35 años, que he luchado porque este país se eleve a nivel de educación, siento mucha tristeza porque veo que ni la democracia ni ninguna otra cosa funciona si no se forma y se educa en la objetividad y en el pensamiento a los niños desde primaria. Un segundo, luego contestas tú. Es casi, diríamos que desde la ciencia política, una relación, nunca se puede hablar de relaciones causales en estas cuestiones, pero una relación sí está bien establecida. A mayor y mejor formación, mayor democracia. A mayor y mejor formación, mejor desarrollo de la democracia, etcétera, etcétera. Yo creo que usted alude a un problema verdaderamente grave que además, cuyos efectos además quizá no se vean tan a corto plazo, aunque también se ven, sino desde luego a medio y largo plazo. Sin esa formación y sin... Fíjate que la palabra democracias modernas, porque estamos hablando de democracias parlamentarias, democracias que surgen, no hablamos de Grecia. Las democracias modernas están vinculadas a ese principio de ilustración. Y sin esa ilustración es muy incompatible, porque si no lo que estaríamos hablando es también de una imposición de la democracia, cuando realmente se entendería que es justamente el conjunto de ciudadanos, contrato social, usted ha remitido a él, los que realmente pueden configurar su forma de gobierno. Y eso es posible, o fue posible en cierto modo, porque realmente el grado de ilustración y de formación no solamente se mejoró, sino que por primera vez existió, porque evidentemente hablamos de épocas pasadas en las que esa formación ni siquiera existía, ni siquiera se contemplaba. En ese sentido son avances. Y disculpa, me he adelantado. No. Sí, yo, en fin, pues tampoco podría estar más de acuerdo. Yo, perdonen por hablar de mí, pero he pasado la mitad de mi vida profesional casi como profesor de instituto y la otra mitad como profesor de universidad. Me he implicado muchísimo en todas las batallas, digamos, que han tenido que ver con las sucesivas reformas educativas, primero en la enseñanza media y después en la superior. Creo realmente que la educación es un instrumento políticamente potentísimo para luchar contra la desigualdad social, ¿no? Que además ese dictum tan, por supuesto que yo deseo que todo el mundo encuentre trabajo cuando termine sus estudios, ¿cómo no? Pero la idea de que hay que adaptar los estudios al mundo laboral, que como todos sabemos es muy cambiante y que cada semana se necesitan habilidades distintas, pues eso realmente nos hace olvidar que antes de la Ilustración la gente estaba mucho mejor preparada para trabajar, ¿no? Ni siquiera estudiaban. En cuanto eran digamos, físicamente maduros para poder trabajar, ya trabajaban la mayoría. Y que fue la Ilustración y la escuela pública la que creó una tregua por la cual todo el mundo tenía derecho a una educación, por lo menos elemental y quizá algo más, para justamente combatir la desigualdad social. Como digo yo, me he implicado mucho en esas batallas y tengo que decir que mi sensación, en fin, las he perdido, por supuesto, pero creo que dignamente, creo que he hecho todo lo que estaba en mi mano hacer. Pero creo que, aunque ya sé que si mira uno solo los discursos parece que no es así, pero a la hora de la verdad la sensación que tengo es que no solamente a los secretariados de Estado y todo eso, sino que al público tampoco le preocupa mucho de verdad la educación. Tengo la sensación de que no existe, por lo menos en nuestro país, una percepción de la relevancia del problema, a pesar de que siempre que pasa algo se recurre a la educación. Cuando hay unos niños que apedrean a no sé quién, hay que, además al profesor de filosofía, hay que llamar a los profesores de filosofía a que se le eduquen estos niños en valores y tal. Como si los valores fueran una especie de chip que se les pone a los muchachos y ya van directos y se ponen a leer a Homero y todo, ¿no?
Pues, en fin, quiero decir, a pesar de lo mucho que cada vez que se atropella un coche, hay que poner educación vial, hay educación sexual, educación económica, educación financiera, todo, pero a la hora de la verdad, la inversión en educación no es realmente lo que más se toma en serio, ¿no? Sí, 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 por supuesto. ¿Cuánto tarda alguien analfabeto en manejar un teléfono móvil sofisticado? En un par de días tendrá un manejo de esto, pasando casi, diríamos, de una situación, gracias a Dios, a lo mejor ya hay muy pocos analfabetos, pero gente no diestra, bueno, analfabetos, vamos a decirlo así, o no ilustrados, muy poco. Esas habilidades técnicas se enseñan de una manera para bien y para mal, para bien y para mal, para bien en muchas ocasiones en las que hace falta que esto sea un instrumento a su vez pues muy eficiente. ¿Cuánto se tarda en leer una obra como la que yo he mencionado de Tucídides, en las que está el discurso de Pericles? Bueno, se tardan semanas, por no decir algunos meses. ¿En qué medida está una sociedad avanzada con presupuestos que están siempre muy ajustados, dispuesta a, y voy a decirlo así, a perder dinero en una formación que no va a dar ningún rédito ni a corto ni a medio plazo, pero que sin embargo va a formar a ciudadanos? ¿Vamos a pagar que alguien traduzca a Homero para que los demás lo puedan leer? ¿Vamos a pagar que alguien pueda estudiar cosas que no son útiles inmediatamente para que realmente eso que podemos llamar nuestra tradición, digo nuestra, no me refiero a la española, me refiero a la tradición, la propia historia, la historia nuestra, la de otros pueblos, etcétera, sea conocida? Yo creo que desgraciadamente, pues a lo mejor el político, y me adscribo a las últimas palabras de José Luis, está obedeciendo a los ciudadanos implícitamente, es decir, no estamos dispuestos a pagar eso. Y eso tendrá un costo. Y la inteligencia artificial que nos viene tampoco nos lo va a poner nada fácil. En cualquier caso, volviendo al título de esta charla, que yo creo que eran más peligros que peligrosos, por ahí se nos debió ir alguna S, pero en cualquier caso creo que hay sobre todo retos, nos quedamos con eso, así que es un mensaje positivo. Y José Luis Pardo, Arturo Leite, muchísimas gracias por decir, como decías hasta un segundo, y muchas gracias también al público por decir también. Ha sido interesantísimo y estamos muy agradecidos de vuestras aportaciones. Gracias al público.